Labio rojo, piel canela, la cintura nunca frena, la cadera te envenena. Que tú no puedes ser rey si no tienes la reina. La noche por ley, yo soy quien te despeina. Vámonos comemos tú y yo, tú y yo. Nadie te lo hace como lo hace la rey, como lo hace la rey. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué parte no entendiste? Mi nombre es Mabel Corrales, los voy a estar acompañando a lo largo de esta hora, por supuesto, con mucha información, con temas interesantes que se han estado discutiendo en estos días. Y ya le voy a dar paso a mi primera invitada en esta jornada, la ingeniera Marianela Ibarra, ella es diputada provincial. Y esta semana se han estado discutiendo temas muy interesantes. Uno tiene que ver con el bienestar animal, con endurecer las sanciones en relación a esto. A mí siempre me parece poco, de todas formas, las sanciones que se establecen en la modificación, también en avanzar con la modificación del Código Contravencional, porque evidentemente esto es moneda corriente, ¿no? Lo que pasa con nuestros animalitos, lo que pasa con los animales de compañía, todavía no hemos tomado la conciencia suficiente como sociedad y eso también está marcando un camino, ¿no? Un camino que se quiere de todas formas transformar. ¿Cómo estás, Marianela? ¿Qué tal? Gracias por venir. ¿Qué tal, Mabel? Muy buenos días. Acá, contenta de estar en tu programa. Bueno, muchísimas gracias por hacerte un tiempito. Sé que tenés una agenda muy ocupada, pero me gustaría que me cuentes cómo fue esto, porque en realidad fue un apoyo unánime, ¿no? En torno a tratar de brindar otras herramientas. Yo hace mucho tiempo que vengo hablando de la necesidad de una fiscalía que trabaje directamente de lleno en este tipo de denuncias, ¿no? En la protección y en el bienestar animal. Pero bueno, todo avance suma y yo creo que las personas que amamos realmente a los animales nos alegra muchísimo que nuestros legisladores y legisladoras se ocupen de este tema, ¿no? Sí, mira, la verdad que fue muy gratificante ver que todos los sectores, todos los legisladores acompañaron esta iniciativa, que si bien fue presentada de distintos lugares, distintos bloques, es más, había 12 proyectos que se unificaron y de todos ellos salió, creo yo, una gran propuesta superadora, donde se tiene en cuenta todo esto, desde determinar que los animales son sintientes, sí, hasta penas, sanciones. Se va a modificar el Código Contravencional en esto de las multas, las sanciones, y también me parece importante que se incluyó los trabajos comunitarios, que a veces pareciera una tontería, pero para mí es muy importante, porque sin lugar a dudas pagar una multa, un arresto, duele, la gente por ahí dice, bueno, pago y listo y ya está. No, pero les duele mucho más también, creo yo, el trabajo comunitario, ¿no? Claro, y esto se controla porque muchas veces tenemos la duda de si el trabajo comunitario efectivamente se controla, si se llega a cumplir con las horas y demás. Yo creo que sí, espero que sí sea, pero la verdad que no. Son muchas horas. Son muchas horas por ahí lo que se les asigna, pero me parece importante que ya tomó estado público y está en toda la conciencia colectiva de la gente. Y hoy se da cuenta, los que son maltratadores, los que hacen abuso, bueno, hoy saben que va a haber una ley, va a haber una reglamentación que los va a mirar, los va a controlar, se va a hacer un registro de maltratadores. Sí, eso está buenísimo eso también. Está muy bueno. Y también creo yo que también les va a doler en el momento que si quieren sacar el carnet de conducir, por ejemplo. Que sí, me parece que también es una buena iniciativa del Ejecutivo Municipal, de que justamente sea un motivo de que no se lo emitan al carnet de conducir, ¿no? Entonces, me parece que lo importante fue esto, que logramos el consenso, que fue un proyecto superador. También quiero contarte que desde nuestro espacio el doctor Viela presentó a nivel nacional también una modificación de la ley de protección animal en la parte esta sancionatoria de maltrato o abandono. Sí. Así que bueno, esperamos que también eso avance. Si bien la provincia tiene potestad de tener su propia normativa, también está bueno que a nivel nacional se generen estas discusiones. Fíjate que la ley nacional es del año 54. Claro, por supuesto. Muy vieja. Así que bueno, la verdad que muy contenta.
con el resultado de la sesión de esta semana, ¿no? Bueno, porque también se prevé esto, ¿no? De cuando los atropellan, qué hacer, Sí. cómo actuar, qué cosas son obligación, obviamente, de esa persona y demás. Así que creo que realmente es muy completo esto que vos decías, de ya, de alguna manera, reconocer que son seres sintientes también Sí. es importantísimo porque en algún momento, si es necesario un fallo judicial en este sentido, también, obviamente, seguramente se va a tomar en cuenta que esto ya forma parte, ¿no es cierto?, del corpus normativo. Sí, y fíjate que la ley también contempla algo que me pareció muy importante, que muchas veces lo recalcaban la gente de las protectoras. Y mira, que muchas veces uno observa de que hay un animal en estado de maltrato, animal interno, domiciliario, privado, y la ley sí contempla poder hacer la extracción de ese animal, perro, lo que fuera, y ponerlo bajo la custodia y protección para evitar, que antes eso no se podía hacer. Claro, era muy difícil la Era muy intervención y demás, ¿no? Y bueno, y el abandono, esto que es tan común, lamentablemente, que todos conocemos historias que nos tocan muy de cerca de animalitos que han sido abandonados y que, bueno, afortunadamente en muchos casos son rescatados por gente cercana, gente del mismo barrio, gente que se hace responsable incluso de un compromiso que nunca había tomado, que no había decidido tomar y se hace responsable justamente porque tiene sensibilidad y porque entiende que son seres vivos que merecen un buen trato. Entonces creo que también eso está bueno, ¿no? Hay mucha gente que, mira, yo voy a contar un caso. Una vecina ha tenido como por lo menos 4 o 5 perros, algunos se los han robado, otros han muerto y han desaparecido, no sabemos, porque siempre han estado en situación de calle. Y uno, cachorrito, lo termina abandonando y lo deja a la deriva, ¿no? Entonces digo, ya esta cuestión que se repite permanentemente también tiene que hacerlos entrar en conciencia de que esto no se debe realizar. Mira, tal cual, y también incorpora a la ley, otra cosa que te quiero contar que me pareció muy importante, es lo que es la formación, la capacitación y la concientización de la sociedad. Seguramente se articulará con el Ministerio de Educación, bueno, con algunos otros organismos, de lo importante que es la formación en este tema, ¿no? Desde niños tienen que saber aprender a respetar, a cuidar los animales, así que me pareció, como te digo, una ley, un proyecto de ley muy superador, que contempló las perspectivas y unificó en uno solo las propuestas que venían de hace bastante tiempo presentadas en la Cámara y llegamos, me parece que un buen resultado, ¿no? Bueno, y también obviamente hubo mucha sensibilidad en torno al caso Lola, ¿no? Esto que vivimos lamentablemente hace algunos días cuando alguien atropella en pleno centro de nuestra ciudad a una perrita, a una paseadora. Evidentemente esa perrita que también había sido rescatada, porque hay toda una historia detrás de ella, había sido muy cuidada. Imagínate que alguien que decide pagar, sostener económicamente que la puedan sacar a pasear, que la puedan cuidar, también hace un esfuerzo que quizás está limitado por los horarios, ¿no? Hay quienes podemos compartir con nuestros animalitos esos paseos cotidianos, pero hay otras personas que no y deciden encargárselo a alguien. Y bueno, esto muestra también cómo el desprecio por la vida, ¿no? El desprecio en todo sentido, a plena luz del día, en pleno centro de nuestra ciudad, sabiendo que se puede monitorear. Y bueno, creo que también eso desató o de alguna manera propició, ¿no?, que esto que se estaba dando ya a nivel nacional se acelere de alguna manera y pueda, como decís vos, tener este apoyo contundente de los diputados. Sí, claramente también acompañé el homenaje. Sí, la primera huellita. Sí, que la se primera pinta. huellita, porque encima lo que son las cosas de la vida siempre no dejan de sorprenderme, porque la mamá de Lola es amiga mía de toda la vida, de jardín de infante, que éramos amigas. Así que imagínate, bueno, y el esfuerzo y entender esto, la gente tiene que entender que para muchas personas los animales son parte de su familia. Sí. Y lo sienten, lo sufren, lo cuidan, lo protegen, y está muy bien que así sea, digo, pero creo que la otra parte de la sociedad que por ahí no es tan perrusca o animalesca o no tenga tanta devoción con los animales, tiene que respetar el sentimiento de las personas que así lo tienen, ¿no? Por supuesto, y yo pienso que si vos no podés tener un animal, este ejemplo que yo daba era una persona que los quería tener en su casa
para que básicamente cuiden la casa. Entonces, para mí no tiene sentido. Si querés que te cuiden la casa, contrátate o un sereno alarma. o ponete una alarma, que Claro. es mucho más económica, no te va a generar ninguna molestia, no te va a ensuciar nada, no tenés que alimentarla todos los días, simplemente con pagar una cuota se activa, ¿no? Entonces, creo que esto es básico y que bueno, que habla mucho también de la clase de ser humano que somos, ¿no? Seguramente que sí. Así que la verdad que a veces sorprende el acompañamiento y realmente lo que vos dices, la gente tiene que ser responsable, tiene que asumir su parte de responsabilidad y obviamente eso trae consecuencias, ¿no? Así que la verdad que celebro realmente la iniciativa de la Cámara. Ahí están las imágenes de lo que decías, ¿no? De esto que se vivió, que fue muy emotivo, que fue la primera huellita y que esperemos que este tipo de siniestros traten de evitarse, que se valore realmente la vida. Muchas veces es necesaria la legislación, obviamente, para que evidentemente la gente tome conciencia y bueno, es un avance que obviamente celebramos, ¿no? En memoria de Lola también. Te quería preguntar, Marianela, también has estado hablando acerca de las calderas, ¿no? De que es necesario dentro de nuestro ámbito, en toda la provincia, que se pueda revisar, que existe un registro. Hablaste de recipientes a presión, me gustaría que nos cuentes cómo identificarlos, por qué necesitan ese control y por qué también hiciste un llamado de atención dentro de la Cámara de Diputados en torno a que esto evidentemente tiene que ver con la seguridad pública. Sí, sin lugar a dudas era un tema pendiente, si bien hay una ley nacional donde la provincia adhiere a lo que es la Ley de Higiene y Seguridad, que sí nos acordamos de su existencia cuando estamos ante una situación difícil, una catástrofe, y me parecía importante la reglamentación específica de las calderas y de los recipientes a presión. Básicamente son recipientes herméticos que están conectados muchos están en industria, en la parte agroindustrial, están muchos en hotelerías, en gastronomía se usa mucho también, se usa mucho en hospitales. Claro. Todo lo que tiene que ver las calderas y estos recipientes. Bueno, y la verdad que es como que hay un control, hay una responsabilidad que algunos propietarios la asumen y hacen los controles anuales. Es como que hay que inspeccionar todos los años las calderas, hay que certificar que estén en condiciones, que estén bien las juntas, que no haya puntos que puedan hacer algún tipo de filtración. Vos pensás que adentro están tan herméticamente comprimidos los gases, los líquidos que hay adentro, que tienen una presión muy elevada. Y tienen puntos que son críticos en las uniones, en las válvulas, en los quemadores. Entonces, básicamente se trata de esto, ¿no? Que haya un control estricto, por lo menos una vez al año, que sepamos cuáles son las calderas que están en nuestra provincia instaladas. Bueno, fíjate que en Minas se está usando mucho también en la Puna, entonces también tenemos que saber dónde están esas calderas, si cumplen los requisitos de seguridad y sobre todo esto de que se hagan inspecciones anuales. Me parece que eso va a dar tranquilidad, porque acá no solamente se trata del operario que está en contacto directo con la caldera, sino puede ser toda la planta, puede ser toda la zona, puede ser manzanas enteras que se vean afectadas si hubiera una explosión. Entonces, en ese sentido me parecía importante, si bien se trata de un proyecto de declaración, y me parece importante que se reglamente puntualmente este tema, y estoy segura de que vamos a tener más tranquilidad cuando sepamos exactamente cuántas calderas hay en la provincia y si realmente todas cumplen las condiciones de seguridad, ¿no? Claro, es un tema que por ahí a quienes no conocemos, digamos, de estas cuestiones nos pasaba inadvertido, pero todos sabemos dónde quizás hay alguna caldera y no sabemos qué controles se hacen, si esto, como vos decís, tiene que ver, obviamente, evidentemente, con la gente que está cerca, pero también puede afectar a otros vecinos, ¿no? Sí, sí, yo también tengo que ser sincera en esto, digamos, sí es cierto que hay bomberos revisa alguna, también es cierto que la Secretaría de Trabajo también lo hace, pero esto no puede pasar en la órbita solamente de Salta Capital. Claro. Esto tiene que pasar en toda la provincia, fíjate vos en la Puna, por ejemplo, con todas las instalaciones de las mineras, también tiene que haber un control en Puna, tiene que haber un control en la que es la parte de frutícola, la industria, en las industrias alimenticias. Entonces me parece que está bueno que tengamos una reglamentación con respecto a este tema
y absolutamente necesario, ¿no? Porque eso es lo importante. Bueno, interesantísimo, la verdad, como debate. Quizás a muchos nos parezca un tema que nunca lo hemos pensado, pero como decimos, tiene que ver con la seguridad pública. Yo sé que vos trabajás mucho en esto, en algún momento hablaste de la emergencia, obviamente, que había en torno a nuestras rutas, ¿no? A las rutas nacionales especialmente, por la falta de recursos, obviamente, que se destinaban a su mantenimiento. También lo que está pasando con nuestras rutas provinciales, porque todo lleva a un mismo deterioro, y cuando no se hacen tareas de mantenimiento permanente por falta de presupuesto o por falta de políticas públicas, evidentemente los riesgos aumentan, ¿no? Sí, aparte cuando hay una catástrofe ahí nos acordamos todos. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se controló? ¿Qué pasa con los caminos? ¿Por qué hay un accidente? Che, pero mira el estado de la ruta. O hay un sismo, que la verdad que es un tema que también nos tiene muy preocupados. Sí. Con el sismo, acá desde la ingeniería te lo digo, sí. Estamos muy preocupados por el tema de qué va a pasar con nuestra provincia en caso de un sismo, en qué situación nos dejaría. Evidentemente hay que actualizar el plan de emergencia y contingencia. Creo que en eso van a empezar a trabajar prontamente junto con Defensa Civil, los especialistas, y me parece importante que nos vamos ayornando a la problemática, ¿no? Lamentablemente uno ve lo que pasó en Venezuela hace un mes, lo que pasó en Colombia esta semana, y realmente es un tema que nos preocupa, pero nos tiene que ocupar, y de eso se trata, ¿no? Totalmente, y ahí la revisión, el control, como vos decís, es fundamental desde el inicio de cualquier obra, o la revisión a posteriori, ¿no? La revisión de la electricidad, claro. Lo que es el mantenimiento de la estructura, el mantenimiento de la caldera, el mantenimiento de la ruta. Se trata mucho también de lo que es mantenimiento, y en esto creo que hay que dar las herramientas para que esto sea prolijo, digamos, ¿no? Y además porque hay cuestiones que van cambiando, ¿no? Veía que algunas medidas de seguridad, por ejemplo, o cómo acomodarse en relación a un sismo ha cambiado. Hay protocolos que van variando con el tiempo, y esto es como que no lo sabemos, nos vamos actualizando a medida que podemos ir consultando alguna red social o alguna información que circule, ¿no? No, inclusive todo lo que es la inteligencia también va actualizando. Por ejemplo, el otro día contaban que en Venezuela, 2 segundos antes que se sienta el sismo, ya la inteligencia artificial avisó por Google de que había una alerta. Bueno, pero por ahí no te da tiempo a nada. Entonces, me parece que hay que actualizarse, hay que ayornarse, hay que tomar modelos internacionales que por ahí uno dice, bueno, ¿y cómo hicieron ellos? ¿Cómo sobrellevaron? Y tenemos que tratar siempre en pos de la seguridad de la gente. Cuando nosotros hablamos de seguridad pública, porque por ahí la gente dice, ¿qué es ese tema? Es garantizar que si hay un sismo, si hay una emergencia, no tengamos que lamentar la cantidad de vidas humanas que están, la cantidad que está pasando hoy en Colombia y que pasó en Venezuela, ¿no? Y hace 2 años en Turquía. Entonces, es como que desde la ingeniería lo que se trata de preservar siempre es la vida humana, ¿no? Por supuesto, y creo que en eso todos tenemos que ser conscientes y apoyar obviamente las actividades, las acciones que se hacen. Desde el Copaipa, de hecho, se han encarado, cuando ocurrió el sismo en Venezuela, muchas acciones, muchas discusiones que estaban relacionadas con esta, con capacitaciones abiertas a todo el público, que han sido masivas, ¿no? Que han tenido concurrencia a sala llena. Sí, estamos trabajando en ese sentido. Y creo que es muy amplio. En caso, también incluye todo, estas explosiones que yo te digo, puede incluir el tema de una emergencia por incendio. Bueno, estamos hablando mucho del efecto del niño o el gran niño, también son situaciones que cualquier plan de contingencia y emergencia de la provincia tiene que tener en cuenta. Así que me parece importante seguir trabajando en este sentido, y desde el Consejo, desde las universidades, estamos preocupados, y seguramente vamos a tener también buen resultado, espero que en breve. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Marianela. Gracias por venir, por acompañarnos y por contarnos todas estas acciones que se están llevando adelante, no solamente de las legislaturas, sino también desde el Copaipa, ¿no? Como este consejo que trabaja, obviamente, en pos de la sociedad y no solo de sus matriculados. Nos vamos a la pausa, quédate ahí, ya volvemos. Cuando hablamos de crecimiento, hablamos de obras que trasciendan una gestión. La autopista del Valle del Lerma es una de ellas. Hoy seguimos avanzando a paso firme. Ya colocamos las vigas del primer nudo vial
sobre la ruta provincial 24. Comenzó la excavación del canal pluvial a la altura del río Rosario y avanzan los trabajos en los nudos viales de las rutas provinciales 23 y 22. Una obra que estamos haciendo íntegramente con fondos provinciales. Planificamos el futuro y hacemos las obras que Salta necesita. Desde hace más de medio siglo, el Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines contribuye al desarrollo de la seguridad pública de Salta, matriculando más de 200 profesiones. Consulte en www.copaipa.org.ar. Invierta en su seguridad. Contrate profesionales matriculados. Copaipa. Confianza. Excelencia. Seguridad. General Güemes 529. Teléfono 387-421-4007. Copaipa. Profesionales para el crecimiento de Salta. Now Express es TV en vivo y contenido on demand. Es la mejor programación. Mira TV en vivo, pausa, volvé al inicio y reviví programas ya emitidos. Disfruta donde quieras, en tu teléfono, tablet, notebook y Smart TV. Estrenos imperdibles, serie para maratonear, con temporadas completas. Now Express es TV en vivo y contenido on demand. Es un servicio de Express Telecomunicaciones. Estas vacaciones, deja el auto en casa y disfruta de los paisajes y lugares más increíbles llegando en Saeta. 11 municipios que te esperan con su color, su sabor, belleza y sonido. Evita las rutas y relájate en familia. Elegí un lugar para recorrer y subite a un Saeta. Porque las mejores historias de estas vacaciones empiezan en tu parada más cercana. Movete en Saeta. Este invierno, Salta te abriga y Saeta te acerca. Activa modo fibra con Express. Internet alta velocidad y TV HD con el primer mes gratis. Pedilo ahora al 0810-555-3977. Continuamos acompañándote y ya le damos la bienvenida a Julio Quintana porque vamos a estar hablando acerca de un cuestionamiento que está haciendo Política Obrera, lo que está pasando con los legisladores salteños, ¿no? Porque si bien hubo de alguna manera o faltaron votos, digamos, para avanzar con lo que fue el proyecto original que planteaba, entre otras cosas, la extranjerización y por eso los cambios que se dieron en torno a las últimas semanas, de todas maneras ellos manifiestan que se sigue avalando, ¿no?, este modelo de ajuste y de alguna manera también han apuntado con un comunicado a la senadora Flavia Rollón, ¿no? ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Mabel? Gracias a vos por la invitación. Bueno, contame, ¿cuál es la lectura que ustedes hacen acerca de esto básicamente? Obviamente hubo un rechazo social contundente, que creo que fue también lo que quitó esa posibilidad de acompañamiento generalizado, como vemos especialmente, ¿no?, a través de los legisladores que representan a los gobernadores aliados.
Sí, mira, Rollón sacó un reportaje en el principal diario de circulación de la provincia Sí, hace 2 días. Es decir, que cualquiera que quiera conocer su posición puede ver allí. Y lo interesante es que ella lo hace, primero para explicar por qué votó en contra de la última ley, pero termina ratificando en el desarrollo argumentativo un apoyo explícito. Dice que esto no significó una ruptura, ella lo marca, que esto no significa una ruptura con el gobierno de Javier Milei. Bueno, hoy Sáenz está en Misiones junto con otros gobernadores, o ayer, perdón, justamente negociando con el ministro Santilli, cómo rearmar una relación política que está mediada por varias cuestiones. En primer lugar, por un intento reeleccionista, tanto del gobierno nacional como de los gobernadores provinciales. Por otro lado, una pugna por los recursos que el gobierno nacional promete, los gobernadores Sáenz a la cabeza dicen te creemos, pero después nunca llegan. Y por otro lado también cómo son parte de los diferentes negocios que se van discutiendo, como por ejemplo esta cuestión de la extranjerización de tierras, en donde se ponía el acento en si las provincias también iban a poder no vetar la extranjerización, sino ser parte de la distribución y la entrega de esas tierras. Entonces, no es una oposición de principio, no es una posición en resguardo del patrimonio nacional y sobre todo tampoco es una posición que avale, por ejemplo, la defensa de la propiedad privada del trabajador, de la vivienda, etcétera, porque se ha garantizado una ley de desalojos, que si bien Rollón no la votó, ella reivindica que no es necesario en la provincia, justo cuando, por ejemplo, el mismo diario que le hace la entrevista dice que han aumentado un 40% los desalojos en Salta y anteayer hubo un desalojo brutal en Pillanal. Entonces tenemos una situación terrible para los trabajadores porque primero un déficit habitacional de más de 100.000 viviendas, por ejemplo, en Salta, y mucho mayor en Argentina, se calcula, ¿no es cierto?, más de 8 millones de personas viviendo de alquiler. O sea que 30.000 han aumentado desde la pandemia esta parte, porque yo recuerdo que en algún momento se hablaba justamente, ¿no?, de que eran 70.000 las viviendas por lo menos que faltaban. Y yo te digo que debe ser más. Pero el cálculo oficial es más o menos ese, 100.000 viviendas. Ahora, a nivel nacional tenés 8 millones de personas viviendo en alquileres. El 80% de los trabajadores gana menos de la canasta familiar, es decir, 2,5 millones de pesos. Y el 50% gana lo que es la línea de la pobreza. Entonces, vos tenés una situación, además de endeudamiento de la familia, que plantea la posibilidad de desalojos masivos, como lo venimos denunciando. Y esto ha sido reivindicado por Rollón. Lo peor del reportaje es que le marca una agenda reaccionaria a Milei porque dice que se debe tratar de inmediato una reforma que pide el FMI, que piden los grandes capitalistas, los acreedores de la deuda, que es la reforma previsional. Sí. ¿En qué consiste esta reforma previsional? Para los activos, pasar la edad de 65 a 70 para los varones de jubilación, de 60 a 65 para las mujeres. Ya no nos va a quedar margen para vivir. Y no. Para disfrutar por lo menos. Pero esto ya no tiene tampoco nada de jubileos porque la jubilación va a ser una pensión ultra miserable, más de lo que ya son las actuales jubilaciones que están por debajo de la línea de indigencia. Y vos imaginate, cualquier trabajador activo que quiera hoy en día mejorar su jubilación a futuro va a tener que recurrir a un fondo de pensión privado, es decir, que ingresan de este modo las AFJP para el famoso mercado de capitales que quiere armar Caputo para financiar el tesoro y el pago de la deuda pública. Esto ya terminó en un gran potencial desfalco de los trabajadores en la década pasada, o mejor dicho, hace 2 décadas, y por eso se terminaron expropiando las AFJP, porque el sistema iba a colapsar e íbamos a tener millones de jubilados sin jubilaciones porque la plata no estaba en las AFJP. Entonces volvemos a este esquema fraudulento de confiscación de los trabajadores, de destrucción de un derecho histórico, y lo pide Rollón diciendo estas son las prioridades. Entonces a nosotros nos pareció muy importante poner blanco sobre negro contra este operativo de lavarse de las manos solamente porque hubo una fenomenal movilización popular y el gobierno de Sáenz, el peronismo en general, entiende mucho más que acá este modelo de Milei va a colapsar, este esquema político y financiero hace aguas por todos lados y que si no se pone paño frío a ciertas situaciones, esa tendencia a la rebelión que hoy en día se gesta en los trabajadores y que se manifestó en esa fenomenal movilización que hubo no solamente en Capital Federal, marchamos acá, en otras provincias, contra esta ley y contra el gobierno,
puede seguir desarrollándose y llevarse puesto a todos. Nosotros en este punto somos partidarios de acabar con Milei y sus cómplices sobre la base de una huelga general que necesariamente tiene que surgir de las bases, de las autoconvocatorias, de las coordinadoras, porque las direcciones de los sindicatos están todas entregadas al gobierno. Vos imagínate, la CGT acaba de firmar la posibilidad de que se cambien 800 convenios colectivos vigentes, tirando por el suelo el argumento de que a los trabajadores activos no se lo iba a tocar con la reforma laboral antiobrera que se acaba de aprobar en nombre de los derechos adquiridos. ¿Dónde están plasmados esos derechos adquiridos? En los convenios colectivos establecidos previamente a esta ley. Ahora se van a revisar todos. Es decir, que hoy en día no los nuevos trabajadores, sino la totalidad de la clase obrera se va a ver afectada por esta contrarreforma laboral antiobrera, con el concurso de la burocracia sindical, y por eso la huelga general tiene que surgir de las bases como históricamente ha pasado ya en el país. Bueno, la verdad que es una situación muy compleja. Ayer veíamos también las manifestaciones en torno a la defensa de la ciencia y de la educación, ¿no? Hay muchos sectores que están siendo afectados en simultáneo y obviamente hay muchos frentes abiertos, y también se habla esto, ¿no?, del crecimiento del antimileísmo como un fenómeno, bueno, que se dio en el corto plazo dentro de todo y que para muchos ya está superando, digamos, el dato de lo que se conocía como el antiperonismo, ¿no? Obviamente enfrentados, digamos, como modelos, pero está como pisando fuerte. ¿Cómo creen que va a evolucionar esto? Porque evidentemente todos sentimos que de alguna manera esta férrea oposición que se ha dado incluso con manifestaciones de artistas, de futbolistas, y muchos atribuyen incluso a esta jornada épica en lo futbolístico, que fue ese famoso partido contra Inglaterra en el marco del Mundial, la bandera que se desplegó, ¿no?, reivindicando la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas, a este sentir colectivo de unidad y sobre todo de defensa de nuestro territorio, ¿no? Creo que también eso ha sido un punto clave para que la gente se manifieste, y además esto que vos decís, lamentablemente hay muchas personas que no llegan a fin de mes y obviamente no pueden afrontar lo que es el pago de un alquiler. Ese es demasiado complejo, y no es porque sean personas que quieran estar en mora, sino porque realmente los salarios han sufrido un impacto tremendo, los servicios han multiplicado obviamente la demanda que tenían en lo económico, los gastos han proliferado, ¿no? Por más que uno se quiera achicar, que no es culpa del trabajador, sino porque gastan más de lo que ganan. A veces haces malabares con lo que tenés y aún así no llegás, reducís consumo de todo, ¿no? Sí, porque el problema fundamental está en que las mediciones del INDEC están cuestionadas por los propios técnicos del INDEC. Marcos Labaña, su antiguo director, renunció justamente porque este gobierno no quiere aplicar una fórmula actualizada que sopese adecuadamente lo que son los precios de los alquileres, de los servicios públicos y cómo estos se han comido gran parte de un salario que encima viene, como vos bien decís, en caída, además de una liquidación del trabajo formal. Entonces, bajo este cuadro tenemos un empobrecimiento masivo que ha sido la contracara de un pago sistemático de una deuda usuraria sobre la base de una destrucción social fenomenal y que no ha garantizado ninguna salida política porque este gobierno está naufragando. Yo lo he planteado en una serie de reportajes, pero por ejemplo ahora el lunes pasado lo planteó ¿cómo es que se llama? Carlos Pañi. Es un periodista muy reputado, no tiene nada que ver con la izquierda o con los sectores populares, por el contrario, es más afín al macrismo y a este gobierno, y sin embargo él ha mostrado las contradicciones indisolubles de este gobierno. Entonces acá, de cara a lo que se viene, tenemos que ver cuáles son las perspectivas, porque por ejemplo el pronunciamiento de los jugadores, Messi planteando que la gente no llega a fin de mes, etcétera. Tal cual, que nunca lo habíamos escuchado, Messi, yo por lo menos decir algo así. Jamás. Otros artistas que tampoco se pronunciaban y que el gobierno tomó nota de esto, muestra no que ellos se pronuncian y las masas toman el problema, sino que ya había un fenomenal torrente popular de oposición a este gobierno. Ya se notaba, por ejemplo, en las encuestas, en otras movilizaciones como la universitaria, y llegó a este tipo de puntos de que sectores mucho más referenciados y conocidos comiencen a reflejar esa realidad. Entonces, hoy en día el problema es el cuadro de maniobras que hay para que todo ese torrente obrero y popular
no pueda llegar a un cauce adecuado en relación a sus propios intereses. El macrismo, por ejemplo, que es un cómplice directo de este gobierno, ha presentado una candidatura propia también en base a la posibilidad del naufragio de Milei. Entonces ahora tenemos la candidatura de Hernán Lacunza. Por otro lado, dentro del peronismo vuelve a surgir Massa. Entonces tenemos todo un operativo. Y otro operativo para nosotros, dentro del peronismo, es el planteo de una soberanía nacional bajo la consigna que la patria no se vende, cuando todos los gobiernos del último periodo han pagado sistemáticamente la deuda, que hoy en día llega a 600.000 millones de dólares, y por lo tanto el hipotecamiento nacional es completo, nada más que de un modo más sutil, cuando acá este gobierno lo quería hacer abiertamente. Por ejemplo, hay diarios internacionales, como el Financial Times, que están mostrando cómo hoy en día oligarcas tecnológicos y grandes capitalistas están comprando tierras en la Patagonia, en Mendoza, en nombre de una guerra atómica inminente que se puede desarrollar en el marco de la guerra mundial que está desenvolviendo Donald Trump contra Irán, en Ucrania, en África, en Gaza, etcétera, y que tiene acá su correlato con la invasión a Venezuela y una posible invasión a Cuba, y todas las agresiones que hay en este momento y amenazas contra Brasil, contra los gobiernos de México, etcétera, están comprando tierra en la Patagonia Argentina. Ahora, ¿cómo lo hacen? Lo hacen con testaferros argentinos. Es decir, tenemos un mecanismo de asociación en este punto de la famosa burguesía nacional, de los capitalistas nacionales, que son los que muchas veces son los verdaderos protagonistas del cierre de fábrica, de la aplicación de las reformas laborales de este gobierno, del recorte de los salarios, de los desalojos y el despojamiento general de los trabajadores argentinos. Entonces nosotros le llamamos la atención sobre todo a esa enorme juventud que ha participado en estas movilizaciones, porque es interesante, el 75% de la juventud, según las encuestas, quieren un cambio por fuera de este gobierno de Milei, cuando Milei se arrogaba para sí la representación de las nuevas generaciones hace 2 años y pico. Entonces, tenemos que abrir un debate para que las nuevas generaciones, bajo su propia experiencia y retomando la experiencia de las generaciones anteriores, desarrollen un criterio político propio y que sea un criterio independiente de todos los elementos que hoy en día han hundido al país y al proceso político mundial en una situación terrible de barbarie, de guerras, de miseria, de penurias, de destrucción medioambiental, que solamente puede tener salida, de nuestro punto de vista, bajo una posición obrera y socialista. Bueno, interesantísimo, la verdad, no solamente dar el debate, sino todo lo que se ha hecho, ¿no? Dentro del pueblo argentino para estar en las calles, para poder expresarse, para poder cuestionar esto, porque realmente yo creo que sin esta movilización masiva, sin este planteo, sin este rechazo ya tan contundente que se ve en todos lados, uno mira encuestas de medios también, en los medios de comunicación, y obviamente el tema de los servicios, el tema de los alquileres, el tema de que la gente no puede ahorrar, ¿no? También es un dato que, bueno, obviamente hay algunos que no pueden ahorrar, pero hay otros que ni siquiera llegan a cubrir los gastos esenciales de su vida, ¿no? Entonces, digo, todo eso ya va generando este marco que vos decías y que puede dar, obviamente, al nacimiento de esta necesidad de cambio, ¿no? Muchísimas gracias, Julio. No, al contrario, gracias a vos. Gracias por acompañarnos en esta jornada. Nos vamos a ir a la pausa. Quédate ahí que en un ratito volvemos. ¿Sos plomero, electricista, técnico, paseador de perros o tenés otro oficio? Llegó Laburaya, una nueva forma de conseguir clientes. Si querés potenciar tu trabajo, ahora podés mostrarte y generar más oportunidades de forma simple y rápida. Inscribite por WhatsApp al 3875 45 56 82. Completa tus datos, validamos tu perfil y empezás a recibir pedidos. Cuando alguien necesite tu servicio, te escribe y listo. Después de cada trabajo, podrán calificarte para que otros te elijan con confianza. Laburá ya, todo por WhatsApp, gratis, sin comisiones ni intermediarios. Sumate hoy al 3875 45 56 82. Municipalidad de Salta.
No te pierdas ¿Qué parte no entendiste? Con la conducción de Mabel Corrales. Todos los martes y jueves, desde las 9 de la mañana, por la señal de Canal 4 y en dúplex con FM Express 105.3. ¿Estás por comprar un lote? No te dejes engañar. Antes de firmar, exige estos 3 documentos: la factibilidad municipal, el expediente del plano presentado ante la Dirección General de Inmuebles y el informe documentado de las obras de agua y cloacas. Recordá que el inicio del trámite municipal no garantiza que el lote cuente con los servicios de agua y cloaca. Y algo muy importante: el desarrollador es el responsable de garantizar los servicios básicos en los lotes que pone a la venta. No pongas en riesgo tu inversión. Informate y consulta siempre con Aguas del Norte. Aguas del Norte, transformando comunidades. Activa modo fibra con Express. Internet alta velocidad y TV HD con el primer mes gratis. Pedilo ahora al 0810-555-3977. Cuando hablamos de crecimiento, hablamos de obras que trasciendan una gestión. La autopista del Valle del Lerma es una de ellas. Hoy seguimos avanzando a paso firme. Ya colocamos las vigas del primer nudo vial sobre la ruta provincial 24. Comenzó la excavación del canal pluvial a la altura del río Rosario y avanzan los trabajos en los nudos viales de las rutas provinciales 23 y 22. Una obra que estamos haciendo íntegramente con fondos provinciales. Planificamos el futuro y hacemos las obras que Salta necesita. ¿Te resulta familiar este sonido? Es el progreso llegando a tu barrio. Esa calle, antes de ser pavimentada, fue una idea que se debatió aquí, en el Concejo Deliberante, donde las necesidades de tu barrio encuentran una solución. Cuando veas más espacios iluminados o un servicio nuevo que llega a tu puerta, es porque antes hubo un proyecto que lo hizo posible. Un tránsito más ordenado, una ciudad más sustentable. Es el resultado de horas de estudio y consenso. Porque legislar es eso, escuchar a todas las voces, controlar y cuidar los recursos de todos los salteños. Y claro, proteger nuestra casa común. Y a esa tarea la hacemos entre todos. Cada avance, cada mejora en la ciudad tiene un punto de partida. Concejo Deliberante de la ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Now Express es TV en vivo y contenido on demand. Es la mejor programación. Mira TV en vivo, pausa, volvé al inicio y reviví programas ya emitidos. Disfruta donde quieras, en tu teléfono, tablet, notebook y Smart TV. Estrenos imperdibles, serie para maratonear, con temporadas completas. Now Express es TV en vivo y contenido on demand. Es un servicio de Express Telecomunicaciones. No puede ser si no tienes la reina. La noche por ley, yo soy quien te despeina. Cuando lo comemos tú y yo, nadie te lo hace como lo hace la rey, como lo hace la rey. Continuamos acompañándote y tenemos información para compartir. Esto es un aviso que te vamos a pasar porque hoy se lleva adelante una charla debate. Recién hablábamos con Julio Quintana. ¿Cómo seguimos la lucha contra Milei y sus sostenedores? Esto va a ser a las 20 horas en el local partidario de Política Obrera en Santiago del Estero 971, ¿no? Para que lo tengan presente y para que obviamente
puedan concurrir, puedan dirigirse allí, y seguramente también lo pueden buscar a través de las redes sociales de Política Obrera en Salta, ¿no? Y me voy ahora a una comunicación, a un meet, en este caso con el secretario general de ADIUNSA, estamos hablando de Diego Maita, porque queremos saber cómo se desarrolló, qué impacto tuvo la jornada de lucha que estuvo vigente el día de ayer, ¿no? Una jornada más en defensa de la educación y en defensa de la ciencia. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a vos, todo tu público. Bueno, un gusto estar en contacto. Bueno, me gustaría que me cuentes cómo se vivió esta jornada, que sabemos que ha tenido impacto en todo el país, que obviamente tiene que ver con una lucha de mucho tiempo, ¿no? Tratando de que efectivamente la ciencia y la educación pública puedan tener los recursos que le corresponden, además. Bueno, nosotros el día de ayer tuvimos la jornada de paro, fue lo central. La verdad que fue un paro con un acatamiento enorme, superior al 80%. Varios colegas tuyos vinieron por el predio a hacer notas y se sorprendían por lo vacía que estaba la universidad. Entonces, como primera referencia es eso, ¿no? Un gran paro que tuvo un gran acatamiento en todas las universidades del país. Y un paro en unidad, digo, ¿no? No solamente paró Conado Histórica y ADIUNSA, que son nuestro ámbito gremial, sino que también pararon las otras federaciones de docentes y la federación no docente, que incluye el gremio APUNSA en Salta. Eso en primer lugar. Una gran repercusión en medios, también pudimos ver eso, que siempre es importante para que la sociedad no pierda la actualidad de cómo está nuestra situación. Y por la tarde y convocamos, digo, a una actividad que se hacía a la tarde en defensa de la ciencia, organizado por lo que son los sectores de ciencia y técnica. Así que también hubo una concentración a las 5 de la tarde en este evento que se llamaba Ponete la camiseta. Y luego terminamos marchando con los jubilados que todos los miércoles marchan en la Plaza 9 de Julio. Claro. Bueno, obviamente ahí ingresan distintas situaciones que se están viviendo, situaciones de ajuste, y me gustaría que me cuentes, Diego, qué es lo que está pasando puntualmente con la ciencia. En algún momento vos referenciabas lo que pasaba con los docentes, básicamente, cómo ellos dedican su vida a formarse, a seguirse capacitando, y sin embargo con sueldos que son de miseria y que han quedado muy postergados, ¿no? Especialmente en este último tiempo, en lo que hace el gobierno de Javier Milei. Sí, por ahí para puntualizar un poquito, hay como dos ámbitos, ¿no? En torno a lo que hablamos del colectivo de ciencia. Por un lado, hay muchos de los compañeros y compañeras que ejercen la docencia en la universidad, que tienen trabajos de investigación independiente de lo que es el esquema CONICET. Claro. Entonces, todos estos compañeros y compañeras realizan tareas de investigación por el mismo salario que tenemos para las tareas docentes. O sea, el mismo salario contempla tareas de docencia, de investigación, de gestión, de extensión, que es otra pata de la universidad, ¿no? Y por otro lado tenemos lo que ya sería el esquema exclusivamente científico, basado en, sobre todo CONICET y las agencias científicas que hay en el país, sea a través de becas, que son becas que no tienen una actualización lo suficientemente acorde a las pautas inflacionarias, y después lo que le llaman la carrera de investigador, que ya es un salario, digo, a diferencia de la beca, que es un estipendio, y que también están denunciando que los ingresos a la carrera de investigador, que es algo que se realiza con cierta periodicidad, están demorados. Y en el caso de muchos compañeros que tienen ahora que pasar a la fase de postdoctorado, no se le está renovando, con lo cual queda en la calle, ¿no? Entonces, algo común a todos los sectores, tanto a quienes hacemos docencia e investigación como a quienes solo hacen investigación, son los magros ingresos, siempre por detrás de la inflación, pero en el caso de quienes hacen investigación se profundiza porque no están generándose los ingresos suficientes a carrera y tampoco las renovaciones, y hay gente que se está quedando en la calle, ¿no? Gente que tiene, cuando digo postdoctorado, es como claro, un nivel ya muy superior, ¿no? En la calificación
de las tareas de investigación y en los años dedicados a la especialización en algún tema de interés científico. Claro, ¿y qué pasa en relación a fomentar los proyectos de investigación? Porque esto también, digamos, además de lo salarial, hay un freno también en este sentido. Sí, hay un freno. Históricamente el dinero o los fondos que te da el sistema para que puedas sostener la investigación, digo, más allá de los salariales o de las becas, también son siempre muy bajos, ¿no? Entonces, gran parte de la investigación se sostiene muchas veces con los propios fondos de los mismos investigadores, ¿no? Y muchas veces también las áreas que se definen como estratégicas para investigar no siempre son heterogéneas y dan lugar a todas las problemáticas, sino que por ahí profundizan en áreas que, bajo el mote de estratégicas, qué sé yo, energía, por ejemplo, o áreas que minería, y que generalmente tienen vinculación con empresas extranjeras. Digo, fuera de esas también se hace difícil investigar, ¿no? Entonces, temas como pueblos indígenas, alimentación, infancia, esas cosas, hay líneas quizás con menos apoyo, entonces también qué se investiga y qué no se investiga tiene un gran sesgo político de acuerdo a la época en la que estemos. Claro, porque y me imagino el menosprecio hacia las ciencias sociales, ¿no? O sea, se basa más seguramente en todo lo que son las ciencias duras que obviamente en las ciencias sociales. Sí, es tal cual como vos lo decís. De hecho, hay una convocatoria abierta ahora para beca CONICET 2027. Están en proceso de inscripción y ya en las bases mismas te dicen, ¿no? Algo así como que el 60 o el 70% van a estar destinadas para áreas que son definidas como estratégicas y el resto para las diferentes áreas. Y vos cuando ves cómo se conforman las áreas estratégicas, ahí vos ves este sesgo que yo digo, ¿no? De qué es lo relevante para quien define estos criterios y qué no es relevante. Y ahí, de verdad, también muchas ciencias sociales y no solo sociales que pueden aportar un montón a la sociedad también se ven relegadas, ¿no? Diego, ¿y cuál es el posicionamiento del rectorado en torno a esto, a la defensa fundamentalmente tanto de sus docentes, de sus no docentes? Vos decías ayer un amplio acatamiento dentro de la Universidad Nacional de Salta y obviamente un nivel seguramente de desmejoramiento de las condiciones generales de trabajo, ¿no? Siempre nos estamos anoticiando de lo que pasa, del ofrecimiento de contratos que van muy por debajo de cualquier aspiración normal que pueda llegar a tener un trabajador. Me gustaría que me cuentes qué es lo que está pasando, también cómo se planta esta universidad en torno al gobierno nacional. Mira, en los hospitales está el famoso cuadro de silencio y salud, ¿viste? Y yo creo que acá es todo lo contrario. Yo creo que muchas veces el silencio habla por el rectorado, porque cuando hay jornadas como las de ayer, uno ve el silencio. Cuando hay novedades como, qué sé yo, la declaración de que el gobierno llamándonos terroristas a los docentes, no vi ningún pronunciamiento del rectorado en torno a eso. A principio de año tuvimos una discusión porque el gobierno de la universidad decide adoptar el membrete oficial del Estado, el que dice 2026 año de la grandeza argentina. Para mí todas esas cosas muestran una adhesión, si no explícita, al menos indirecta del gobierno de la universidad al gobierno nacional, ¿no? No sé si es por convicción, por una supuesta conveniencia, pero lamentablemente no vemos una universidad que en sus responsables, digo el rector Nina, la vicerrectora Marterena, tengan expresiones frecuentes en la prensa reclamando lo que corresponde. Una de las pocas universidades que no firmó el recurso contra el Estado reclamando el cumplimiento de la ley de financiamiento, algo que ya se lo ganó, ¿no? En la justicia, que estamos esperando el cumplimiento. Sí. No lo firmó la Universidad Nacional de Salta, son 12 universidades que no firmaron, de más de 60. Digo, vos ahí ves el posicionamiento y aunque resulte chocante y muchos por ahí piensen que es una chicana, yo entiendo que es un gobierno de la universidad
que, como te decía, explícita o tácitamente, adhiere y le hace el juego al gobierno nacional. Tremendo. Diego, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo sigue después de la jornada de ayer, de ese paro contundente, como vos marcabas, también expresado acá en nuestra provincia? ¿Cómo sigue esta lucha? Bueno, nosotros ahora nos vamos a juntar con los compañeros a charlar, seguramente a hacer un balance sobre lo de ayer, de la comisión directiva, y enseguida compartiremos ese balance también con nuestros compañeros. Siempre estamos ahí con el correo, ¿no?, transmitiendo las novedades día a día en nuestras redes sociales. Y la semana que viene estamos convocando a paro nuevamente desde Conado Histórica, desde Diunza, así que vamos a tener paro toda la semana. Bueno, tremendo la verdad, ¿no? La desde realidad el martes que... 18, porque el lunes es feriado, hasta el sábado. Ajá. Bueno, qué triste la verdad lo que se está viviendo dentro de las universidades nacionales y cómo también eso se evidencia en nuestra provincia. Te agradezco, Diego, el contacto, seguramente vamos a estar en comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes por el contacto y bueno, agradecer tanto a ustedes como a toda la sociedad del otro lado por el apoyo que siempre está dando la universidad pública. Bueno, cómo no, que estés muy bien, que tengas una buena jornada. Hasta luego. Gracias. Bueno, así pasaba Diego Maite entonces comentándonos, ¿no?, todo acerca de cómo se ha desarrollado la jornada del día de ayer y obviamente cómo ha sido el impacto también en nuestra provincia, en nuestra Universidad Nacional de Salta. Con esta información empezamos a despedirnos, te agradecemos que hayas estado del otro lado y por supuesto te recordamos que la cita siempre es aquí. Chau, chau.